Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online. Eso, amigos de Redes al Aire, y bueno, ya nos acompaña en la línea telefónica nuestro amigo Jorge Sánchez Tello, que bueno, en este martes cae su comentario como anillo al dedo después de que el día de ayer se ha dado tanta noticia en materia económica. Jorge, muy buenos días. Estimado José Alfredo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, y como bien has mencionado, son días un poco intensos en los mercados financieros, desde el viernes, el día de ayer, el día de hoy también se prevé una jornada muy difícil dado la nueva caída que tuvieron los mercados financieros en Asia, y con mucho gusto estamos aquí para platicar, para comentar de una forma para que puedan comprender a veces de estos temas que a veces son demasiado técnicos a tu público que amablemente nos escucha en este día, a quienes les mando un afectuoso saludo. Jorge, parece que estamos ante un escenario de tormenta perfecta, ¿no? En donde los problemas cada vez se agudizan, y no solamente en una parte del globo, sino que ahora pues a la cuestión europea se le suma la norteamericana, y pues bueno, estamos metidos en un gran lío por nuestra cercanía comercial con Estados Unidos, ¿no? Así es, estimado José. De hecho, los mercados financieros al parecer ya están descontando con estas pérdidas una posible recesión que en los próximos meses se puede generar en los Estados Unidos, aunque es difícil saber exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro. Creo que sí algo ha demostrado la economía y los economistas es que no sabemos predecir las cosas, pero lo que sí se puede estimar es que va a haber un menor crecimiento por parte de los Estados Unidos debido a sus fuertes problemas de deuda, y evidentemente al tener un menor crecimiento, México va a tener un menor crecimiento, como ya lo habíamos adelantado hace algunos meses también en tu programa. Entonces, como bien has señalado, nos acercamos a una tormenta perfecta, porque se está sumando la crisis de Europa, la crisis de Estados Unidos, y también posiblemente más adelante una pequeña disminución en la actividad económica en China, y también hay que tomar en cuenta lo que ocurre en Japón, que nos hemos olvidado un poco de ellos, pero también es un país que está entrando en recesión. Entonces, sumando todo este escenario, es evidente que nos vamos a enfrentar a tiempos muy complicados en materia económica, y a lo mejor la gente, digamos, de a pie va a preguntarse, bueno, ¿y todo eso que está pasando a mí cómo me afecta? Evidentemente todos nos vamos a ver afectados, porque al tener menor crecimiento económico se van a generar menos empleos, todavía menos de los que de por sí ya se están generando. Evidentemente la gente va a tener menos recursos, y como ya se ha dicho en las cifras que publicó hace una semana la Coneval, la pobreza está en aumento, y evidentemente si nos vuelve a golpear otra crisis financiera internacional, aunque aquí en México se está haciendo más o menos bien el trabajo de estabilidad macroeconómica, evidentemente el número de pobres va a aumentar, estimado José. Y ante esta situación, ¿cómo ves tú el reforzamiento de las economías emergentes? Creo que ha sido, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, estimado José, creo que las economías emergentes, y lo hemos visto en América Latina, han aprovechado bien la coyuntura de esta crisis para tener importantes crecimientos, a excepción de México, que si bien ha tenido un crecimiento más o menos bueno, a excepción del año en el que fue la crisis, donde tuvimos una muy fuerte caída de más del 6%, inclusive fue de los países donde más le pegó la crisis. El resto de América Latina ha tenido muy buen desempeño en materia económica. De hecho, con la depreciación o devaluación que hemos tenido en estos días,
en cierto sentido le da un poco de respiro a la región porque sus monedas ya estaban muy apreciadas y eso evidentemente tener una moneda demasiado fuerte les afecta principalmente en sus sectores exportadores. Entonces este movimiento cambiario que se ha reflejado desde el día viernes en los mercados de América Latina les puede dar un poco de respiro y les quita un poco de presión a sus monedas y como he dicho, eso les beneficia en su sector de exportaciones. Sin embargo, ya un movimiento más fuerte o una depreciación más abrupta evidentemente le va a pegar también a sus economías en caso de que se dé. En el caso muy particular de nuestro país, creo que está enfrentando muy bien estos choques externos que han sido durísimos, debido a que ya desde hace muchos años, desde la época de los 90, lo hemos aprendido muy bien y a golpes, como se dice, tener un tipo de cambio flexible que permita esa movilidad a la alza y también a la baja. Llegamos a tener el peso, lo llegamos a tener a niveles de 15, bajó a niveles de 11.60 aproximadamente, ha estado oscilando entre 12.40 aproximadamente. Ese tipo de flexibilidad nos permite que el Banco de México no se descapitalice como ya sucedió en la época de los 90. Entonces creo que México en ese aspecto se encuentra más o menos bien blindado, aunque al parecer ahora sí más o menos reconoce nuestro secretario de Hacienda de que nos va a pegar esa crisis y es evidente, ¿no? O sea, más que en tipo de cambio, etcétera, en donde nos va a pegar va a ser en el aspecto de la generación de empleos, porque como bien señalaste, tenemos una economía muy ligada a Estados Unidos y evidentemente si allá les da un catarrito, que no es un catarrito sino ya es prácticamente una pulmonía, evidentemente las consecuencias en México pueden ser un poco complicadas, estimado José. Jorge, y en cuanto a los orígenes de esta vorágine que tenemos o esta torbanera en materia económica que hay ahorita, ¿cuáles serían los puntos claves que tú observarías como causas de esto para tener una idea de dónde surgió el exabrupto que estamos viviendo a nivel mundial? Así es, estimado José. Siendo muy concretos, dentro de las principales causas que han generado esta recaída de la economía mundial se debe en el corto plazo a la fuerte discusión política que se está teniendo entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, porque prácticamente ya se desencadenó la lucha electoral, la lucha por el poder para la presidencia en el próximo año, y evidentemente estos bloqueos, estos cuatros que le están poniendo al presidente Obama, están teniendo consecuencias muy importantes en la economía, y a eso se debe principalmente el bajón en las bolsas en los últimos días. Sin embargo, este problema viene ya de muy atrás. Esta deuda que arrastra Estados Unidos, que si bien se ha ido generando a lo largo de varias generaciones, el boom se dio a partir del gobierno del presidente Bush. ¿Por qué? Porque fue el presidente que bajó los impuestos, sin embargo no encontró formas de financiar esos recursos que ya no tenía el Estado, y además George Bush, hay que recordar que se fue a la guerra, y evidentemente eso también implica un fuerte gasto por parte de los gobiernos, y evidentemente todo esto fue arrastrándose hasta que el presidente Obama hereda este tipo de problemas, este tipo de política, se le llama política monetaria expansiva, que también generó la Reserva Federal, que es como el equivalente al Banco de México allá en los Estados Unidos, y este tipo de política monetaria expansiva, al bajar tanto sus tasas de interés que llegaron a estar al 1%, aunque hoy están un poco más bajas todavía, fomentó los créditos, las deudas por parte de las empresas, por parte de las familias. Ayer comentábamos en las redes sociales de que las personas tienen hasta 5 o 10 tarjetas de crédito, pidieron créditos hipotecarios de una forma desmedida, y evidentemente todo eso se tiene que pagar. Y también Jorge, las calificadoras pues también se empezaron a hacer un poquito la vista gorda, ¿no? Algunas.
No, las calificadoras tienen un fuerte conflicto de interés, que como dice el dicho, a ellas quien las califica, ¿no? Exacto. De hecho, muchas empresas privadas tienen en su consejo administrativo a miembros de las calificadoras, y evidentemente ahí hay un conflicto de interés. Y, por ejemplo, le acaban de bajar el nivel de valor de la deuda de los Estados Unidos, cuando posiblemente todavía no existe ese argumento, porque simplemente le están haciendo el juego a los intereses económicos del Partido Republicano, que, como bien se sabe, generalmente representan los fuertes intereses económicos en la bolsa en los Estados Unidos, estimado José. Jorge, pero estamos ante una situación en donde, por ejemplo, los republicanos le están apostando al fracaso de Barack Obama, pero parece ser que se les pasa la mano en dos sentidos. En una, porque están afectando tremendamente a su país, y en otra porque pues el origen se agudiza, bueno, el origen más fuerte de este asunto, como tú decías, pues es con George Bush, que va a la guerra y baja impuestos, etcétera. Entonces, de esta forma, yo creo que Barack Obama, con su habilidad política, podría revertir esto y decir, bueno, pues es culpa de los republicanos que me heredaron esto. Por otro lado, puede crear un sentimiento de hacer mártir a Barack Obama, en el sentido de decir, oye, pues pobre, le pusieron hay una trampa, etcétera. Entonces, quizá la exageración de los republicanos en ver derrotado a Obama lo pueda llegar a ser mártir, ¿no? Como que quizá no esté muy bien medido el efecto económico y el efecto político de los republicanos. Así es, estimado José. De hecho, tengo entendido que la imagen de Obama, si bien ha venido un poco a la baja, porque también se le ha criticado algunas cosas en el manejo de la crisis, sobre todo porque en la última negociación que tuvieron para aumentar su deuda, se dio totalmente ante el ala más radical del Partido Republicano, el famoso Tea Party, que es un movimiento ultraderechista, que evidentemente son los que están tratando de controlar el movimiento económico y también político en los Estados Unidos. Entonces aquí ya va a depender mucho de la habilidad que va a tener Obama para poder revertir esta situación. Sí se puede vender como mártir, como bien ha señalado, pero también los republicanos van a sacar o están sacando toda su artillería para tratar de desacreditar más a Obama. Recordemos que, según las encuestas en Estados Unidos, la mayoría de la población, o buena parte, cree que Obama es socialista, es comunista, o inclusive es hasta el anticristo, ¿no? Entonces, justamente teniendo ese mercado electoral, si sus ciudadanos creen en eso, pues evidentemente el Partido Republicano va a tratar de aprovechar eso para fomentar su extremismo ideológico, y evidentemente es posible que se venga un choque de trenes entre los dos partidos en las elecciones, y ya se está viendo. Hace poco el gobernador de Texas convocó a una semana de oración para tratar de sacar a Estados Unidos de la crisis, y evidentemente no tiene nada de malo rezar, pero simplemente lo está utilizando de una forma electoral para tratar de culpar a un partido, a un presidente, de los errores que justamente el Partido Republicano fueron los principales en generar esta crisis económica en los Estados Unidos, estimado José. Sí, porque desde luego que hubo un libre manejo, excesivo manejo de la gente que estaba involucrada en el Partido Republicano, que a su vez tienen las empresas más grandes de Estados Unidos y más poderosas, y pues en esta ocasión también debemos de recordar cómo aplaudieron los republicanos el ingreso a la guerra de Estados Unidos, y pues bueno, ahora se están pagando esas consecuencias, y bueno, ahí dependerá de ambos partidos y de Barack Obama de saber pues emplear el mensaje, ¿no?, para llegarle a los norteamericanos. Y por otro lado, pues la radicalización de la ultraderecha, pues ya la vimos en Noruega. Jorge, ¿cómo ves esto? O sea, empieza a sentirse una radicalización en Francia, en Noruega, en otros países de Europa,
y ahora pues la ultraderecha en Estados Unidos no parece temblarle la mano para afectar profundamente al país.